Bien, hermanos, pues vamos a orar, ¿le parece? Póngame en las manos del Señor para que sea Él el que nos hable en esta tarde. Queremos deleitarnos en su palabra, ¿no es así? Así que póngame en las manos del Señor y vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más para exponernos a tu palabra. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad soberana. Permite que nuestro corazón, Señor, a través de tu Espíritu Santo pueda, Señor, abrazar esta palabra, Señor, emocionarse con esta palabra y poder, Señor, hacer lo que tenemos que hacer según tu consejo, Padre. Me pongo en tus manos, Señor. Toma este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar y de hecho a seguir. Y en esta ocasión vamos a leer bastantes pasajes de la Escritura, ¿se acuerda? Vamos a leer bastantes pasajes, así que vamos a traer de la greña a Anselmo en la computadora. Usted, si no trae su Biblia, puede apoyarse en la computadora. Y si usted trae su Biblia, qué mejor, léalo. Es más, señálelo, márquelo por ahí para que pueda repasarlos nuevamente en su casa. Se acordará, hermano, que estamos viendo acerca de los últimos tiempos. Y es un tema muy interesante, muy emocionante y que tiene que ver con cada uno de nosotros. Muchas veces escuchamos, ¿no? Decimos, ay, van a hablar de los matrimonios y los jóvenes dicen, bueno, eso no es para mí. O van a hablar para los jóvenes y dicen los papás, bueno, eso no es para mí. Pero hablar de escatología, hablar de los últimos tiempos es algo que nos compete a absolutamente todos. Desde el más chiquito hasta el más grande nos interesa porque el Señor nos ha dejado pautas, nos ha dejado en su escritura lo que tenemos que hacer para esperar su venida. Amén. Recuerde que nos estamos basando en aquella respuesta que el Señor Jesús dio a sus discípulos cuando le preguntaron, Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo. Cuando el Señor estaba caminando por ahí, los discípulos le presumían, digo yo, los edificios del templo. Le decían, Señor, mira, ya viste qué edificios, porque usted se acordará que eran el símbolo de su orgullo nacional. Y entonces Jesús le responde, les digo la verdad, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Y vimos hace 15 días la respuesta de cuándo sucedieron esas cosas. En el año 70 el Señor les dio no les dio la fecha, ¿verdad? Pero les dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabrán que su destrucción ha llegado. Y entonces sucedió tal cual, y el Señor les dio un consejo. Entonces los que estén en la azotea no bajen, huyan. Es decir, cuando vean a Jerusalén rodeado de ejércitos, salgan de Jerusalén. Y muchos cristianos salvaron sus vidas siguiendo el consejo de su maestro. Pero muchos judíos no cristianos sufrieron dentro de Jerusalén. Pero damos gracias a Dios porque Él, así como les dio a nuestros hermanos pautas, señales, Él también nos las ha dado a nosotros y debemos de estar alertas. Las preguntas eran, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Se acuerdan? Es decir, de tu manifestación como el Mesías. Ellos no creían que el Señor se iba a ir y que iba a regresar. No tenían en mente ni la muerte, mucho menos la resurrección de Cristo. Decían, ¿en qué momento? ¿Cuáles son las señales de que tú te manifiestes como el Mesías triunfador, el Mesías gobernante? ¿Y qué señales también del tiempo del fin? Entonces, empezamos a estudiar la pregunta número 2, ¿qué señales habrá de tu venida? Pero antes, ¿se acordará usted que dijimos, hay que definir primeramente qué es la venida del Señor y cómo va a ser la venida del Señor? Hemos aprendido, por lo menos yo he crecido en un contexto aquí tengo, gracias, que ha abrazado la idea
que el Señor nos va a llevar en un rapto secreto. Después viene la tribulación y después venimos nosotros con el Señor a reinar 1000 años, o viene el Señor a reinar 1000 años. Y hay muchas ramas. Algunos dicen no, los cristianos no vienen a reinar 1000 años, sino hasta que desciende la Nueva Jerusalén. Esta postura escatológica es muy popular, pero yo quiero que ahorita leamos algunos pasajes y por favor vayan buscando Lucas 21. Lucas 21. Primero vamos a leer cómo es la venida del Señor en esta charla que estamos estudiando con los discípulos. ¿Cómo es la venida del Señor? Es un rapto secreto, es un rapto como aquella canción, ¿se acuerda usted que le recordaba? Cuando de pronto, y las películas, que todos de pronto desaparecen los cristianos, el mundo no sabe de qué se trata. ¿Realmente será así? Quiero que estudiemos, quiero que leamos. Y primero, en Lucas 21, en Marcos 24 y en Mateo 24 y en Marcos 13, que es precisamente la charla que estamos estudiando. Amén. Lucas 21, del versículo 25 al 27, dice lo siguiente, ¿lo tiene? Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas, y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Entonces, ¿quiénes? Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Ya estamos viendo aquí que todos verán al Hijo del Hombre venir. Amén. Acompáñenme a Mateo capítulo 24. Primero quiero que leamos y luego vamos a comentar al respecto. Amén. Mateo 24, versículo 27, perdón. Mateo 24, 27 dice lo siguiente: pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como el relámpago, hermanos, destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Es algo visible? ¿Un relámpago es algo visible? De hecho, nos está diciendo que es un relámpago, nos está poniendo de comparación un relámpago que va de oriente a occidente, ¿sí? No un rayito ahí, algo visible, ¿sí? Incluso, esto ya lo agrego yo, algo con estruendo, ¿sí? Porque muchas veces un rayo viene seguido de un estruendo, un trueno. Amén. Ahí mismo, Mateo 24, versículo 30 y 31. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. ¿Quiénes lamentarán? Todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. 31. Enviará sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Nuevamente, hermanos, ¿quiénes harán lamentación? Todos los pueblos de la tierra, es decir, todos los pueblos de la tierra van a ver la venida del Hijo del Hombre, no solamente los cristianos, ¿verdad? Marcos capítulo 13, versículo 26 y 27. Marcos 13, 26 y 27. Dice lo siguiente: entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria,
y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y el cielo. Estamos en la misma conversación, lo estamos leyendo desde la perspectiva de Mateo, de Marcos y de Lucas. Amén. Es por eso que la respuesta es muy parecida, es casi igual, y todos hacen énfasis en que todos van a ver al Hijo del Hombre venir con poder y gran gloria. Amén. Acompáñeme a Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tiene? Vamos a leer del 9 al 11. Usted se acordará que aquí estamos en la ascensión de Jesús. Ya habían pasado bastantes días de que Él resucitó, y entonces llega el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él les promete el Espíritu Santo en el versículo 8, y el versículo 9 dice lo siguiente: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban. ¿En dónde fue levantado? Hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Un día volverá de la misma manera en que lo vieron irse. Todos los que estaban ahí lo vieron. ¿Y fue levantado en qué? En una nube. Dice, ustedes lo vieron irse. De la misma manera como lo vieron irse, lo verán que Él va a regresar. De la misma manera. Primero a los Corintios 15. Primero a los Corintios 15, capítulo 23 y 24. Dice lo siguiente. Está hablando de la resurrección de los muertos, hermanos, y dice el apóstol Pablo, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino al Dios, el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Note aquí, hermano, el versículo 23 que dice, luego todos los que pertenecen a Cristo será resucitado cuando Él regrese. No sé si usted está viendo que solo estamos encontrándonos con una venida del Señor, con un regreso del Señor, siendo técnicos, con una única segunda venida del Señor, porque la primera es cuando vino como hombre a entregar su vida en la cruz. Amén. Pero la segunda venida, hermanos, yo solo veo una. Y dice aquí que los que creyeron en Él van a resucitar cuando Él venga. Amén. No estamos encontrando todavía alguna otra venida. Versículos 51 al 55 del mismo capítulo. Primera a los Corintios 15, 51 en adelante. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces,
Cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Estamos hablando de la venida del Señor. Amén. El apóstol Pablo está hablando de la venida del Señor y dice que van a suceder estas cosas. Los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados. Vamos a ver esto nuevamente en Primera a los Tesalonicenses. En llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que dijimos acerca de Él. Nos está hablando, dice el 7, y Él les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llama de juicio, en llama de fuego, y traerá juicio. Amén. Estamos hablando del mismo suceso. Dos pasajes más, hermano. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Seguimos en Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: miren, Él viene en las nubes del cielo. ¿Dónde? Y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Apocalipsis es una carta de consuelo para la iglesia, hermanos. Si usted se fija, los capítulos siguientes son palabras de consuelo para la iglesia. Este es un mensaje para la iglesia. No es un mensaje para los que no creen. No es un mensaje para los que están afuera, es un mensaje para la iglesia. Y dice claramente que Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que no creen en Él, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Vamos a la última lectura, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Listo, hermano? Dice lo siguiente: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Nos dice que el Señor viene y habrá juicio sobre la tierra. Bien, hermanos, esta postura que es más popular, que yo mismo crecí y enseñé en su momento, en la que nos habla de un rapto secreto y después un tiempo de tribulación de 7 años y después la segunda venida del Señor, créanme, hermanos, que no encontramos ningún texto en las Escrituras que nos hablen de un rapto secreto. No encontramos ninguno. Yo no lo veo por ningún lado, no lo encuentro por ningún lado. Creo
Créame, conozco de las posturas, esta postura dispensacional, premilenialista, con rapto pretribulacional, es que la que todos crecimos, la mayoría, pero no veo, hermanos, textos que apoyen que el Señor vendrá de manera secreta. Todos los pasajes que hablan de la segunda venida del Señor nos hablan como una venida gloriosa, visible a todos. De hecho, acabamos de leer que va a ser con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mientras cosas sobrenaturales están pasando, los muertos en Cristo estarán resucitando y los cristianos que estén vivos estarán siendo transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, algo glorioso. Y todas las naciones lo verán y todas las naciones harán lamentación por eso. ¿Sí se da cuenta? El hablar de un rapto secreto, hermanos, es algo que se tiene que meter, se lo voy a decir, a fuerza para que encaje en esa estructura escatológica de un rapto antes de la tribulación, antes de que se manifieste el anticristo. Usted sabe, incluso yo llegué hace ya bastante tiempo, yo comentaba eso, o sea, la iglesia asciende al cielo y entonces el anticristo se manifiesta sobre la tierra. Pero vamos a estudiar realmente lo que dicen las escrituras. No nos proyectamos ahorita a la tribulación, al anticristo, todavía no llegamos ahí. Estamos en la charla de los discípulos con el Señor Jesús. Y primero quería que definiéramos cómo es la venida del Señor. Y acabamos de ver que es gloriosa, que es evidente a todos. Y créame, esto no es muy popular, no muchos creen esta postura, pero abro mi corazón a ustedes, hermanos, porque después de bastante tiempo de estudio, yo quiero compartirle lo que bíblicamente es lo que más respaldo tiene. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante, hermanos, estudiando la pregunta. Ya hemos mencionado cómo es la venida del Señor. Ahora, los discípulos, ¿qué es lo que preguntaron? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y eso, hermanos, es algo muy importante para cada uno de nosotros. Gracias. ¿Sí lo cree? Es algo muy importante para cada uno de nosotros porque en cómo vamos nosotros a llevar nuestra vida. Y en esta misma charla de Mateo capítulo 24, de Lucas 21 y de Marcos 13, el Señor les dio algunas señales a los discípulos de su venida. Pues de eso le preguntaron, ¿no? ¿Qué señales? Así que vamos a Lucas 21, regresemos a Lucas 21. Vamos a empezar, hermanos, a estudiar las señales antes de la venida del Señor. Sí hay señales, en la Escritura tenemos señales para esta venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21. Versículo 10. Lucas capítulo 21, versículo 10. Téngalo ahí. Voy a leer desde el 8. Él les contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y dirán: el tiempo ha llegado. Pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, todas esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Mateo nos dice: pero todo eso será principio de dolores. ¿Se acuerdan que hablamos de los dolores de parto?
cómo son espaciados y van en aumento hasta el día de dar a luz. Bueno, ha habido guerras a través de toda la historia, pero hermanos, irán en aumento. Ha habido terremotos en toda la historia, pero así como los dolores de parto, irán en aumento. Todo esto es un panorama, hasta este versículo es un panorama general. ¿Se acuerda que lo comentamos? Y ahora más específicamente, versículo 10, luego agregó: una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Repito, y hago pausa, hermano, porque no quiero confundirlo. Esto es el panorama general, que como dolores de parto, todo esto va a estar presente cada vez más y más y más y más frecuente. Desde aquellas, hermanos, plagas, pestes que hubo en la antigüedad, los hermanos creían que ya el Señor vendría, ¿sí? Les repito, en la pandemia muchos creían que el Señor ya venía, pero dice el Señor, el final no vendrá inmediatamente. Todo esto, guerras, pestes, hambres, terremotos, irán en aumento como dolores de parto. Amén. Pero vamos a entrar a las señales específicas. 12. Pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Esta misma respuesta, hermanos, la tenemos en Mateo 24. Mateo 24. Recuerde que estábamos estudiando estos pasajes paralelos para tener una visión completa de la respuesta de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice Mateo 24, versículo 9, desde el 8. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto, luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. ¿Sí lo ve? El versículo 29 dice: inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces por fin aparecerá la señal de que el Hijo del Hombre viene. ¿Qué nos habla? Después de la angustia, inmediatamente después de la angustia de aquellos días. Hermanos, una de las señales que nuestro Señor Jesucristo dio en esa charla a sus discípulos de su venida es un tiempo de tribulación. ¿Sí? Es un tiempo de tribulación y angustia. ¿Para quiénes? Para los seguidores de Cristo. Hermano, esto no es popular, esto no vende. ¿Por qué? Porque si usted va a muchos otros lugares donde supuestamente se predica la palabra y se está glorificando el nombre del Señor, mencionan que va a haber un gran avivamiento y va a haber, antes de que el Señor venga, va a haber un avivamiento sobre la tierra y la gloria del Señor se va a manifestar y habrá miles y miles y miles de convertidos. Y la iglesia tendrá un tiempo de prosperidad. Hermanos, yo no veo eso en la Escritura. Nos habla de que vendrá tribulación sobre todos aquellos que creen en Cristo. Esa es una de las señales que nuestro Señor Jesús está dando muy, muy claramente. Acompáñenme, y lo acabamos de leer. Regresemos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Lo acabamos de leer, hermano, y nos confirma esto. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y Dios les brindará descanso a ustedes. ¿A quién? A la iglesia.
Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo, léalo conmigo, perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. ¿Qué va a estar pasándole a la iglesia cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo? Vamos a estar siendo perseguidos. Hermano, como pastor es mi deber decirle la verdad de las cosas. Yo no le vengo a predicar de un cristianismo que lo va a sacar de todo sufrimiento y de toda aflicción. Hermano, en el mundo vamos a tener aflicción. El Señor Jesús lo advirtió muchas veces. Y más claro que segunda de los Tesalonicenses 1:7 no vamos a encontrar. Seremos librados de las tribulaciones cuando Jesús aparezca. La iglesia va a estar siendo perseguida cuando Jesús aparezca. Por eso, hermanos, debemos estar listos. Listos. ¿Usted lo cree? ¿Cree lo que dice la palabra del Señor? ¿O prefiere ir a donde le digan que va a haber un gran avivamiento y la gloria del Señor llenará la tierra? ¿Qué va a pasar, mi hermano, si usted está escuchando este tipo de mensajes y de pronto usted se ve sumido en tribulación? Usted va a empezar a dudar de lo que cree. Pero si usted estudia las Escrituras, va a estar preparado. Va a saber que esto estaba anunciado. No es fácil, hermanos, anunciar este panorama, créame, pero es la verdad. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Todos nuestros hermanos desde el primer siglo, hermanos, han sufrido tribulación por causa de Cristo. Hermanos, porque este mundo se ha vendido al maligno. Y aquellos que no somos de este mundo, hermanos, necesariamente somos perseguidos y somos atribulados. ¿Qué nos hace diferentes de nuestros hermanos del primer siglo, quienes fueron entregados y matados en la arena del circo romano y que fueron encendidos como antorchas en el camino real por causa de Cristo? ¿Qué nos hace pensar que nosotros tenemos que escapar antes de la tribulación y que Cristo venga y entonces la tribulación va a estar aquí? Entonces, ¿para qué creí en Cristo? Dicen muchos. Créame, los que dicen eso no conocen a Cristo. Entonces, ¿para qué creí en Cristo si me voy a quedar a la tribulación? Que el Señor les perdone. Porque ¿qué nos hace diferentes de nuestros hermanos de estos últimos 20 siglos? Como para que nosotros no merezcamos pasar por tribulación. Ellos fueron incluso, y lo vamos a ver más adelante, purificados también a través del sufrimiento, de la tribulación. Y fue evidenciado quiénes eran verdaderamente discípulos. Hermanos, la tribulación es necesaria para que la iglesia sea purificada, para que la iglesia, para que sea evidente al corazón de cada uno quién es verdaderamente un discípulo de Cristo. Porque es fácil seguir a Cristo y decir que somos cristianos cuando estamos aquí bien cómodos en este salón. ¿Cuántos están cómodos? ¿Estamos cómodos en este salón? Nadie nos dice nada, nadie nos quita nada, nadie nos prohíbe nada. Gloria a Dios, soy cristiano. No, y más aparte el Señor me dio un carrazo. Gloria a Dios, soy cristiano. ¿Sí o no? Está fácil el asunto. Pero cuando nos cueste la vida, hermanos, se va a manifestar quiénes somos realmente los hijos de Dios. Quiénes son realmente discípulos de Cristo. Hermanos, gloria a Dios por la tribulación y por la tribulación que viene. Amén. Va de la mano de la tribulación esta señal. No creo que la terminemos de ver, pero hermanos, otra señal que vemos en esta charla es la apostasía. La apostasía. Acompáñenme a Mateo capítulo 24, versículo 11. Mateo capítulo 24, versículo 11.
24 del 11, nada más. Bueno, ahí vamos a seguir leyendo, pero principalmente quiero hacer énfasis en el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, el que persevere, ¿será qué? Salvo. Hermanos, cuando se habla de falsos maestros, falsos profetas, se nos está hablando de gente que se dice ser cristiana y que supuestamente está anunciando la buena noticia. Pero hablamos de apostasía, hermanos, porque la apostasía es aquellos que conociendo la verdad, que habiendo conocido la verdad, abandonan la verdad para enseñar un falso evangelio, un falso mensaje. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Seguimos? Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hermano, todo aquello que es contrario a Cristo y su verdad y su palabra es anticristo. No se me adelante, no crea que no estoy diciendo que no va a haber un anticristo real. Sí, va a haber un personaje. Pero ya el apóstol Juan nos habla de que han surgido ya muchos anticristos, todo aquello que se opone a la verdad. Pero dice, han salido de nosotros. ¿Sí lo ve? Han salido de nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 4, por favor. Versículo 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Aquí está la palabra, ¿verdad? Apostasía, apostatarán de la fe. ¿Y qué van a hacer? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué más? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, la apostasía se ha dado desde el principio. Desde el principio del siglo ha habido apostasía. Tanto que de la verdadera iglesia cristiana surgió una falsa iglesia cristiana. ¿Sí? Y aquí nos está hablando que salieron de nosotros. Acabamos de leer. ¿Sí lo ve? ¿Qué es la apostasía entonces? Aquellos que creyeron que pertenecían a la iglesia, pero salen de ella para enseñar ¿qué? Doctrinas equivocadas, doctrinas de demonios, cosas que no tienen que ver con la fe verdadera. Hermanos, la apostasía es una señal que vemos aquí en esta charla de Mateo capítulo 24, y solo quiero dársela como una introducción de Lucas 21 y Mateo 24, porque es importante que lo consideremos, hermanos, porque la mayor persecución que va a venir sobre la iglesia no va a ser precisamente que el gobierno va a causar sobre la iglesia o va a tener sobre la iglesia. De hecho, la principal persecución que va a tener la iglesia va a ser de los mismos que se dicen cristianos,
de los mismos que se llaman cristianos, hermanos. Y es muy probable entonces que todos aquellos que profetizan avivamientos antes de que el Señor venga, es muy probable que precisamente la que se avive no sea la iglesia verdadera. Va a ser la iglesia inclusiva, va a ser la iglesia que no señala el pecado, va a ser la iglesia que no confronta el pecado. Y entonces todos aquellos que realmente quieran vivir conforme a la palabra de Dios y confronten el pecado, vamos a ser tenidos, hermanos, como fanáticos, como personas que están contrarias a las libertades y derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos oponemos a que la gente pueda ejercer libremente su sexualidad. Que esto es una trampa, usted no se enrede. Que la ejerza o no la ejerza, si no cree en Cristo va para el infierno de todas maneras. O sea, no se enrede. La tarea de la iglesia no es decir esto está mal, esto es pecado, la homosexualidad es pecado. No es tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es decir, necesitas a Cristo en tu corazón, necesitas rendirte a Cristo. Porque, hermanos, ¿de qué nos sirve pelear contra uno o dos ideales en el mundo si hay 100,000 ideales incorrectos? Si no tienen a Cristo, de todas maneras van a estar sometidos a juicio, ¿sí o no? Por eso yo le digo, no se enrede, no caiga en ese juego, tenemos que presentar a Cristo. Eso es lo que la iglesia debe tener. Entonces, hermanos, la verdadera iglesia va a ser tenida como fanática, como un estorbo para el progreso intelectual de la sociedad. La iglesia verdadera va a ser tenida como una iglesia que es un estorbo para los ideales de un mundo actual. Y entonces se nos va a acusar de todo. De hecho, la Escritura advierte que el Padre entregará a su Hijo, los hijos entregarán a sus padres. ¿Por qué, hermanos? Porque de la misma iglesia muchos van a creer lo que leíamos en Timoteo, a esos falsos profetas que anuncian falsas doctrinas y doctrinas de demonios. La iglesia apostatará, muchos apostatarán de la fe. ¿Y crecerá una iglesia, hermanos? Posiblemente sí, pero no la iglesia verdadera. La iglesia, hermanos, que va a crecer es la iglesia que se ha apartado de la fe verdadera, de la fe genuina. Así que, hermanos, por eso les decía que va de la mano estas señales. La tribulación que la iglesia va a pasar, la apostasía que se va a ver en los últimos días, en los postreros días, antes de que Cristo venga. Así que gloria a Dios por las señales, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es hermoso saberlo. Es hermoso saberlo, hermanos, porque cuando empecemos a ver que todas estas cosas pasan, dice su palabra, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y al mismo tiempo, como dolores de parto, seguirán siendo cada vez más frecuentes las señales, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y pestes en diferentes lugares, como dolores de parto aumentarán. Y vendrá la tribulación, vendrá la apostasía. Y sí, hermanos, la tribulación. Después vamos a entrar en esto más a detalle, pero le adelanto, sí, la gran tribulación. Sí, yo creo que la iglesia va a ver la gran tribulación. Yo creo que la iglesia va a ver surgir este personaje llamado el anticristo. Pero todo se lo voy a respaldar bíblicamente. Bíblicamente, hermanos. Así que demos gracias a Dios por las señales que Él nos ha dado. Yo le pregunto, ¿esto es para angustiarse y para preocuparse? Humanamente podríamos decir, ¡ay, lo que se viene! ¿Sí?
Pero el mismo apóstol Pedro dice: esta leve tribulación momentánea no se compara con nada con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y llegará el momento, como dice Apocalipsis: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Descansarán de sus obras, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Debemos de gozarnos, hermanos. Debemos de gozarnos. Nosotros no nacimos para este mundo. Yo quiero preguntar: ¿cuántos aman la venida del Señor? Y déjame decirte, si tú no amas la venida del Señor, te voy a decir algo: hay mucho mundo en tu corazón. Si tú no amas la venida del Señor, hay demasiado mundo metido en tu corazón. Hay demasiado amor por lo que el mundo ofrece, por lo que te estás aferrando, por lo que quieres lograr. Si tú piensas: sí, que el Señor venga, pero yo primero quiero terminar mi carrera y quiero lograr tener un super trabajo y quiero lograr tener una casa, amas el mundo. Así te lo digo. Amas el mundo. Hermano, ¿quieres que el Señor venga? Sí, pero primero me quiero casar y quiero tener hijos. Amas esta vida, amas este mundo. Primero me quiero realizar. Amas el mundo. Y dice el apóstol Juan en su primera carta: el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dice su palabra que Él dará esa corona de vida, esa corona de justicia a los que aman su venida. Y vuelvo a preguntar: ¿cuántos aman la venida del Señor? ¿A cuántos no les importaría dejar tirado todo en este momento y que venga el Señor? ¿Cuántos dicen: sí, ven, Señor Jesús? Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Es lo que amamos, es lo que anhelamos, es lo que deseamos, hermano. Es para lo que vivimos. Y hoy hemos estudiado que será una venida gloriosa, donde todos aquellos, hermano, que se burlaron de ti por ser cristiano, verán al Hijo de Dios venir con poder y gran gloria. Y mirarán al que traspasaron y llorarán. Casi estoy seguro podrán verse las heridas en las manos, en los pies de nuestro Señor Jesús. Y la gente dirá: era cierto. El que se burlaba de ti y te decía: aleluya, eres un ñoño, lo verá y dirá: era cierto. Y nunca creí. Así que, hermano, predica a Cristo. No importa si se burlan de ti. No importa si te tienen por fanático. No importa si te tienen por ignorante. Dice su palabra que en aquel día toda soberbia será humillada. Todo altivo será humillado. Pero guardémonos de que nosotros no seamos esos altivos. Esos altivos, hermanos, que no se arrepienten de sus obras, de su pecado, y que no se rinden cada día a Cristo, porque Cristo viene. Porque como dice Tesalonicenses: porque sonará la trompeta. 1 Corintios 15. Porque sonará la trompeta, es decir, porque es un hecho. Lo creas o no, es un hecho. Porque sonará la trompeta y entonces seremos levantados. Hermanos, vivamos para ese momento. Amén. Vivamos para ese momento. Vamos a dejar hasta aquí las señales, hermanos. Vamos a hablar de algunas más y después vamos a entrar a cómo la Escritura nos da ese panorama final. Pero a nosotros, hermanos, nos toca estar listos para la venida del Señor. Lo que viene después, solo el Señor sabrá cómo será. Pero Él nos ha dejado lo que tenemos que hacer mientras Él viene. Le dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esas palabras te las puedes apropiar de parte del Señor. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Vivamos por eso. Póngase de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios
en esta tarde. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Padre, sabemos y entendemos que este no es un tema, Señor, de sana doctrina. No es un tema, Señor, en el cual digamos, si no creo esto, no voy a ser salvo. Si creo esto, voy a ser salvo. Muchos de nuestros hermanos, Señor, creen, y nosotros mismos crecimos. Yo mismo crecí, Señor, creyendo en este rapto secreto antes de la tribulación. Pero eso, Señor, no quita, eso no impide, Señor, que seamos un cuerpo en Cristo. Puede haber diferentes posturas en cuanto al orden de los acontecimientos, pero toda tu iglesia creemos que seremos levantados. Toda tu iglesia creemos que te veremos en las nubes y que seremos transformados. También creemos, Señor, que habrá un tiempo de tribulación, pero repito, Señor, el orden de las cosas no debe dividirnos como iglesia. Te pido por la iglesia en general, sé con cada uno de mis hermanos, crean lo que crean, Señor, en el orden de las cosas. Ayúdalos a estar, Señor, listos para tu venida. Listos para tu venida, Padre. Ayúdanos a estudiar tu palabra para estar listos para cuando tú aparezcas y no seamos tomados por sorpresa, Señor, envueltos en pecado, sino listos, Señor. Señor, ayúdame a estar listo para esa venida gloriosa, que será con fuerte toque de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, Señor. Será gloriosa tu venida. Quiero estar listo, Señor, para cuando tú aparezcas. Quiero estar listo, Señor, para cuando tú vengas. De la misma manera te pido, Señor, por la iglesia que tú has puesto, Señor, a mi cargo, a mi responsabilidad. Ayúdame, Señor, a compartir la verdad de tu palabra y cerrar la puerta a toda falsa doctrina, a todo viento de doctrina incorrecto, Señor, que nos mueva de esperarte firmemente, fielmente, Señor. Ayúdame, Señor, a preparar a tu iglesia para tu venida con tu palabra, porque tú eres el que lo haces. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermano, pues vamos a seguir este tema dentro de 15 días. Yo sé que a muchos les puede interesar. A muchos se les puede hacer un poquito pesado, hermanos. Créame, la escatología es algo que tiene que respaldarse bíblicamente. Por eso tantos versículos. Porque no es correcto que yo me pare y les diga, esto va a ser así, así, así y así. Estúdienlo, léalo, así es. No, lo que yo creo, tengo que respaldarlo bíblicamente. Amén. Y es necesario el estudio de cada versículo para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Si usted no está muy interesado en este tema, si no le llama, déjese atrapar por esa necesidad de que el Señor venga, por ese amor por su venida. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar, y vamos a orar por nuestra ofrenda misionera que vamos a recoger. Ya llegó, ya es marzo, es nuestro primer culto de marzo. Recuerda que los primeros 10 días del mes enviamos nuestra ofrenda misionera. Así que vamos a orar por esta ofrenda y oramos para ser despedidos también. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de reunirnos. Gracias por tu palabra, Señor, por la alabanza, por el ensayo, por la comunión, por la plática con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por la comunión con la iglesia. Gracias porque la iglesia es un adelanto, Señor, de ese cielo eterno contigo. Ayúdanos a vivirlo realmente de esa manera. Gracias porque yo sé que tú estás obrando en el corazón de muchos de mis hermanos. Tú estás puliendo nuestros corazones, tú nos estás transformando. Ayúdanos a seguir adelante y no claudicar, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos, y llenos de errores, Señor, te ofrecemos nuestra vida para que la transformes. Padre, gracias por esta actividad. Gracias también por esta ofrenda misionera que hemos de levantar. Bendícela, Señor, y multiplícala en manos de Isaac, a quien se la enviamos. Que, Señor, dé fruto en la predicación de tu palabra. Sostén, Señor, en sus necesidades a mi hermano Isaac.
Dale fortaleza en medio de las enfermedades, Señor, que muchas veces se enfrentan en otros lugares, para las cuales no estamos preparados. Fortalécelo, Dios mío. Fortalécelo, Señor. Háblale cada día para que Él a su vez pueda hablarle, Señor, a todas aquellas personas y sea predicada tu palabra. Bendice, Señor, las fuentes de donde proviene esta ofrenda. Multiplica, Señor, y prospera los negocios de nuestros hermanos que tienen un corazón para el reino de los cielos. Prospera, Señor, a nuestros hermanos que tienen un corazón para el reino de los cielos, para que ellos puedan seguir, Señor, poniendo a tus pies esos bienes materiales, Señor, para la predicación de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta semana que inicia. Despídenos con tu bendición y conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero nosotros no somos de los que se apartan hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Hebreos 10:39. Que Dios les bendiga, hermanos. Cualquier duda de lo que les he compartido hasta el momento, con toda confianza pueden acercarse conmigo. Despídanse con mucho ánimo.